Hola, soy el tío Chins, bienvenidos a mi comedor familiar, vamos a escuchar esta historia. La historia de hoy fue enviada por un suscriptor que prefiere mantenerse anónimo. Por favor, los invito a que se queden hasta el final, ya que mostraremos dos fotos sobre este muy interesante caso. Mi padre siempre fue un viejo avaro, tenía mucho dinero por el mismo motivo que acabo de explicar. Fuimos tres sus hijos y cada uno buscó su propio camino a temprana edad para no soportar más a ese viejo avaro. Pasaron los años, cada quien hizo su vida, yo, siempre inmerso en mis estudios y después en mi trabajo que siempre fue orientado al lado científico, me olvidé casi por completo de mi padre. De esa forma pasaron los años y, como dije, me olvidé de él. De por sí nunca fue un buen padre, nunca fomentó nada en mí o en mis hermanos, así que los años pasaron sin que yo supiera nada de él. En las reuniones familiares mis hermanos y yo nunca hablábamos de él, comentábamos sobre nuestros trabajos y parejas, aunque yo nunca me casé, ni tengo contemplado hacerlo en el futuro. Mi vida siguió su curso, continué con mi trabajo, hasta que cierto día recibí un mensaje. Me avisaban que mi padre había partido al otro mundo y tenía que asistir a la lectura de su testamento, cosa que tuve que hacer con bastante desagrado. No quería nada de él. En el muy improbable caso de que él me hubiera dejado algo, la cita era para un sábado y debo repetir, decidí acudir de muy mal agrado. El camino me resultó bastante aburrido, sobre todo por ir de muy mala gana hasta el lugar donde se iba a hacer la lectura del testamento, ya que quedaba hasta el otro extremo de la ciudad. Finalmente llegué, me extrañó no ver a mis hermanos y decidí sentarme a esperarlos en aquella pequeña y oscura oficina. La lectura se demoró mucho más de lo esperado, ya que ninguno de mis dos hermanos llegaba. Decidí marcar a uno de sus celulares. Mi hermano respondió solo para decirme que había ocurrido algo que yo no creería, pero que me lo contaría en persona, ya que prefería no hacerlo por teléfono. Entonces colgué y esperé por 2 largas horas. Mis hermanos finalmente llegaron, en sus caras se reflejaba un miedo descomunal. Pregunté qué pasaba y entonces me explicaron que a nuestro padre lo habían encontrado en su casa. Tenía un rictus de terror que no pudieron borrarle, los ojos estaban desmesuradamente abiertos y no hubo forma de cerrárselos o de cambiar la posición de su cuerpo, el cual estaba totalmente rígido, en una pose donde se cubría de algo o alguien. Así lo habían encontrado las autoridades, pues los vecinos las llamaron al escuchar un terrible grito. Cuando la policía llegó, no encontraron señas de que las puertas hubieran sido forzadas, no había signos de violencia, nada que indicara un intruso. La causa de la partida de mi padre fue un ataque al corazón. Los doctores determinaron que había partido de este mundo debido a que sentía un gran miedo. No comprendía bien todo aquello. Entonces el licenciado nos llamó para la lectura del testamento y entramos para escuchar lo que nuestro padre tenía que decir por última vez. La lectura fue muy corta y directo al grano. Mi padre nos había dejado por partes iguales su casa, la única posesión que tenía. Aparentemente el dinero lo dilapidó y al final se quedó sin un solo centavo. Mis hermanos y yo pensamos que el viejo se había quedado solo por sus actitudes egoístas y por eso nos había dejado su casa, no porque sintiera afecto por nosotros. Decidimos ir de inmediato a inspeccionar la propiedad, más por curiosidad malsana que por el interés de saber qué nos iba a tocar. El trayecto fue largo, casi no hablamos entre nosotros. Llegamos por la noche a la antigua propiedad y fue ahí cuando comenzaron las cosas raras. Al ingresar a la pequeña calle donde estaba la casa, la luna se tornó roja, roja encendida, como si de una señal de advertencia se tratase. Entramos en la propiedad, la cual estaba bastante deteriorada. Dentro había mucha basura que mi padre había recolectado por varios años. Había que pisar con mucho cuidado. Entonces sentimos un frío terrible, algo que jamás habíamos sentido. Se escucharon unas carcajadas que nos helaron la sangre. Era obvio que era algo que ya no pertenecía a este mundo. Tratamos de encender las luces sin éxito. Entonces comprendimos que había sido un error ir de noche. Continuamos recorriendo la propiedad. Nunca nos separamos. Entonces vimos un rojo
rostro horrible, desfigurado, con una mueca burlona asomándose desde una de las ventanas. Le saqué una foto, pero lamentablemente no alcancé a registrarlo. Las risas iban en aumento, luego escuchamos lamentos que nos llegaban al alma, pero al igual que la primer foto, no logré que mi celular captara el audio. El miedo nos estaba dominando, cada vez se escuchaban más voces y más ruidos, todos bañados por la luz roja de la luna sobre nosotros. No pudimos más. Dimos media vuelta para irnos, entonces aparecieron dos ojos entre la oscuridad, seguidos de una voz ronca, oscura y maligna que nos dijo: lárguense. No sé de dónde tomé el valor, pero saqué una última foto antes de irnos, donde quedaron plasmados aquellos dos ojos. Salimos corriendo, no queríamos saber nada más de aquella casa. Fuimos tan rápido como pudimos en mi auto y respiramos aliviados al ver que la luna tomaba su color normal al alejarnos de la casa. Nos despedimos, cada quien se fue para su casa. Tuvieron que pasar 2 semanas para que yo llamara a mis hermanos y les informara que renunciaba a mi parte de la herencia. Para mi sorpresa, ambos habían decidido lo mismo. Entonces decidimos jamás volver a esa casa y no hacer ningún tipo de movimiento con ella. Eso ocurrió hace 7 años. Al día de hoy, hemos cumplido nuestra palabra. Ninguno regresó, ni intentó venderla. Simplemente nos preguntamos si alguna pobre alma ingresó a aquella casa pensando que está abandonada, ignorando lo terrible, lo espantoso que hay dentro de ella. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. Si quieres un saludo, recuerda estar suscrito y pedirlo en los comentarios. Con mucho gusto te saludaré. Por favor, regálanos un like, comenta qué te pareció este relato y si quieres enviar tu historia y verla en nuestro canal, mándala al correo que aparece en la descripción. Nos ayudarías mucho si compartes nuestros vídeos. Tío Chins desde su comedor familiar te da las gracias.